Una filtración explosiva del MI5 ha expuesto archivos secretos que detallan los últimos días de la princesa Diana. Y todas las señales apuntan al palacio. Los documentos sugieren vigilancia, información oculta y presión interna. Durante años las preguntas persistieron. Ahora, la verdad puede finalmente salir a la superficie y podría sacudir a la monarquía hasta sus cimientos. La filtración que sacudió a la nación comenzó con un mensaje enviado a las 2:14 AM, encriptado y sin firmar, pero imposible de ignorar. Un periodista veterano con profundos lazos en Whitehall lo recibió con una sola línea de asunto. Diana nunca estuvo sola. Unifi se aseguró de ello. Adjunto había un tesoro de archivos fuertemente encriptados, gigabytes de documentos escaneados, registros de audio y memorandos sellados con códigos internos del MI5. Según el remitente anónimo, había servido en el servicio de seguridad durante más de 28 años. Lo que vieron en sus últimos años, afirmaron, los había atormentado en silencio hasta ahora. La primera publicación golpeó a la prensa como una ola gigante. Entre los archivos había memorandos internos de junio a agosto de 1997, solo meses antes de la trágica muerte de la princesa Diana en París. Los memorandos se referían a solicitudes de reuniones inusuales, movimientos personales no autorizados y la preocupante reasignación de detalles de protección por directivas no reveladas. Había referencias repetidas a funcionarios no identificados, preocupaciones con respecto a ciudadanos extranjeros y modificaciones a los arreglos de seguridad de Diana. La reacción pública fue inmediata y explosiva. Durante décadas, susurros de vigilancia siguieron cada movimiento de Diana. Pero ahora los susurros tenían dientes. Por primera vez, el MI5, el brazo invisible de la inteligencia británica, estaba en el punto de mira. Y en el centro de todo, la difunta princesa de Gales. Dentro del palacio de Buckingham, cundió el pánico. Fuentes confirmaron que el rey Carlos III y la reina Camila fueron informados apenas horas después de que la filtración apareciera en BBC, Sky News y titulares internacionales. Los asesores estaban atónitos. Los asesores legales fueron convocados. La línea oficial, sin comentarios por el momento. Pero detrás de los muros del palacio, la legendaria pared de silencio de la monarquía había comenzado a resquebrajarse. Pero el impacto no estaba solo en la existencia de los archivos. Estaba en lo que revelaban. Porque enterrados en esos documentos había señales de algo mucho más inquietante. Un patrón de vigilancia que iba más allá del protocolo y que podría haber ido más allá de la ley. Lo que los archivos supuestamente revelan. Los documentos, ahora denominados los archivos Diana por Global Media, pintaron una imagen preocupante. Varias entradas de julio de 1997 detallaban escuchas telefónicas, seguimiento de automóviles y registros de movimiento en tiempo real del paradero de Diana, particularmente alrededor de su residencia en el Palacio de Kensington y sus visitas al Hospital St. George y al Hotel Claridge's. Aparentemente, cada salida, sin importar cuán privada fuera, había sido documentada. Un registro fechado el 11 de julio de 1997 decía: el sujeto salió de Capet a las 1742. Reunión no programada. Ubicación marcada por el operario. Otro enumeraba la vigilancia de audio solicitada para la actividad de llamadas entre las 1800 y las 2000. Nota: asociado no aprobado por la oficina.
Aún más condenatorias fueron las notas que hacían referencia a sus asociaciones con personas de alto perfil de interés, lo que sugiere que sus relaciones personales pueden haber desencadenado alertas internas. Hubo menciones repetidas de contactos en París y una entrada que mencionaba instrucciones claras para monitorear a asociados no británicos con presencia persistente. Muchos interpretaron esto como una referencia directa a Dodi Fayed. Quizás lo más inquietante fue un documento redactado etiquetado como de alta importancia, no compartir fuera del círculo. El memorando, parcialmente visible, hacía referencia a cambios en el equipo de seguridad de Diana, incluidos reemplazos inexplicables de oficiales conocidos con especialistas rotativos. No se enumeraron nombres completos. No se dio ninguna razón. Otra entrada hacía referencia a una solicitud de cita a medianoche a través de los canales del palacio, lo que llevó a muchos a sospechar una línea de comunicación entre los funcionarios de inteligencia y los miembros de la Casa Real. Los memorandos fueron fuertemente censurados. Faltaban párrafos enteros, pero sobrevivieron suficientes para pintar una imagen escalofriante de la vigilancia llevada a cabo bajo el disfraz de la seguridad nacional. Un ex oficial de inteligencia que habló de forma anónima confirmó que los encabezados de los documentos y las clasificaciones de seguridad coincidían con el formato genuino del M15 de mediados de la década de 1990. ¿O alguien tiene acceso a archivos reales o esta es la fabricación más convincente que he visto?, dijeron. Pero si es real, es explosivo. Y si los documentos fueron impactantes, a lo que se conectaron fue peor, porque entre las páginas más redactadas había sutiles huellas dactilares del propio palacio. Por primera vez, los archivos parecían vincular la vigilancia de Diana no solo al Estado, sino a las conexiones de la monarquía con el palacio. Si bien la mayoría de los nombres en los archivos de Diana fueron redactados, ciertos identificadores se filtraron, y aquellos que lo hicieron apuntaron hacia los niveles más altos de la corte real. Un archivo fechado el 6 de agosto se refería a un memorando interno distribuido a los canales aprobados a través de la secretaria del Orse. Los investigadores creen que esto puede referirse a un antiguo Lord Chamberlain, el oficial de mayor rango en la Casa Real. Otra entrada marcada como directiva rutinaria confidencial hacía referencia a las comunicaciones al agregado del palacio, codificadas a través de la red de Windsor. Los analistas ahora creen que esto sugiere una coordinación entre los operativos del MI5 y los funcionarios del palacio, posiblemente con respecto a quién Diana podía o no ver y a dónde podía ir. Una nota generó una alarma inmediata. Sujeto informado de que los cambios en la seguridad son asuntos internos y no están sujetos a discreción personal. Esa única línea reavivó años de especulación de que Diana fue despojada del control de seguridad, algo a lo que ella misma aludió en conversaciones privadas y cintas. Durante mucho tiempo, había creído que la estaban vigilando. Ahora, por primera vez, los documentos respaldaban sus temores. Quizás la página más controvertida mostraba una anotación manuscrita al lado de un memorando impreso que decía: «Manténganlo fuera de los libros». Esto viene directamente de la instrucción del personal superior. Esa línea aquí escrita se ha convertido en un símbolo de lo que muchos creen que fue un esfuerzo coordinado para aislar a Diana durante sus últimas semanas, para limitar sus comunicaciones, suprimir sus elecciones y mantener sus movimientos bajo control no oficial. Si bien ninguno de los archivos nombra explícitamente a Carlos, Camila o miembros de la realeza de alto rango, las referencias a intermediarios del palacio
llamadas a medianoche y limpieza de seguridad plantean preguntas difíciles. ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién se benefició de ellas? ¿Y qué más se esconde detrás de décadas de protocolo real? Los expertos legales ahora sugieren que si se confirma un vínculo formal entre la Casa Real y la vigilancia de inteligencia, podría desencadenar una investigación pública completa, una investigación de la que la monarquía podría no sobrevivir ilesa. Pero antes de que alguien pudiera actuar, las filtraciones tomaron un giro aún más oscuro, volviendo a centrar la atención en los últimos días de Diana en París y sugiriendo que su final no fue solo un trágico accidente, sino la conclusión de algo mucho más calculado. Los últimos días de Diana revisitados. A medida que los analistas superponían los archivos recién filtrados con el calendario público final de la princesa Diana en 1997, surgió un patrón escalofriante. Los últimos 30 días de su vida, una vez descartados como un frenesí mediático caótico y alimentado por el amor, ahora parecían inquietantemente controlados. Según los registros y memorandos ahora bajo escrutinio, sus movimientos no solo fueron monitoreados, sino que fueron administrados. Del 1 de agosto al 30 de agosto, Diana hizo 9 apariciones de alto perfil, incluido su ahora famoso viaje a Bosnia y una controvertida visita a la Riviera Francesa. Dentro de ese mismo período, los registros filtrados del MI5 registraron referencias a acompañantes en la sombra, desviaciones de viaje no aprobadas y múltiples cambios en los procedimientos de monitoreo estándar. Un registro redactado con fecha del 22 de agosto señaló una nueva etiqueta operativa asignada a su ruta entre Saint-Tropez y París. Amigos cercanos, una vez descartados por alimentar teorías de conspiración, ahora están siendo reexaminados. En diarios privados, uno de los confidentes más cercanos de Diana escribió a principios de agosto de 1997. Dijo que alguien estaba escuchando, que las puertas se abrían cuando no había llamado, que incluso en su suite de hotel se sentía observada. Otro archivo de la filtración incluía un memorando que hacía referencia a un apagón de comunicación urgente ordenado en las 48 horas anteriores a su muerte, dirigido particularmente a las comunicaciones móviles. Los asistentes que intentaron comunicarse con ella informaron haber tenido fallas de conexión inexplicables. Esto se superpone con el antiguo testimonio del chofer personal de Diana, quien dijo que fue reemplazado repentinamente, solo días antes del viaje final. Quizás lo más inquietante, un memorando marcado como circulación restringida, bandera interna con fecha del 29 de agosto de 1997, solo un día antes de la muerte de Diana, que incluía la siguiente frase escalofriante: el sujeto permanece inconsciente de los niveles de autorización revisados que rodean al equipo de transporte. Para algunos era lenguaje burocrático. Para otros ahora se siente como una advertencia perdida o enterrada. Y mientras el público reexaminaba las últimas horas de Diana, la atención se centró bruscamente en la persona detrás de la filtración, una figura cuya identidad permanecía oculta, pero cuyas advertencias se hacían más fuertes con cada día que pasaba. La agitación interna del MI5 y el riesgo de los denunciantes. Dentro del MI5, la filtración desencadenó uno de los cierres de seguridad interna más grandes en décadas. Se ordenó a los agentes que cambiaran las contraseñas, aislaran los archivos e informaran cualquier acceso irregular a los archivos anteriores a 1998. Según una fuente dentro de la agencia, la búsqueda del denunciante se estaba tratando
como una amenaza interna de nivel 4, la clasificación más alta para las infracciones que involucran a la familia real. El denunciante, aún sin nombre públicamente, afirmó en mensajes a los periodistas que había trabajado en el MI5 durante casi 3 décadas, sirviendo en contrainteligencia y desarrollo de políticas de seguridad. Su título exacto no ha sido verificado, pero los metadatos de correo electrónico filtrados sugieren que tenía acceso a zonas de autorización restringida, que según los informes, solo el 7% del personal del MI5 posee. En un mensaje enviado a los periodistas a través de canales encriptados, el denunciante escribió: «Esto no se trata de venganza. Se trata de conciencia. Vi lo que estábamos haciendo. Vi quién dio las órdenes y no pude soportarlo más. Los riesgos son inmensos». Según la Ley de Secretos Oficiales de 1989, la divulgación no autorizada de información clasificada puede resultar en hasta 14 años de prisión. Según los informes, los abogados del gobierno están preparando procedimientos formales, aunque enfrentan desafíos. Los archivos ya han sido copiados, reflejados y compartidos con al menos 6 agencias de noticias internacionales. Quizás lo más escalofriante es la propia advertencia del denunciante. Si desaparezco, los archivos seguirán llegando. Si me silencian, otros hablarán. Es una declaración que ya ha inspirado grafitis, hashtags y carteles de protesta en Londres, Manchester e incluso fuera del Palacio de Kensington. Para algunos, esta persona es un traidor. Para otros, un héroe. La amenaza a la monarquía ya no es solo reputacional, es institucional. Porque si alguien dentro del MI5, una vez visto como intocable, se ha rebelado, sugiere grietas en los mismos sistemas destinados a proteger la corona. Y a medida que la tormenta mediática alcanzó un punto álgido, el público británico se encontró ante un momento que no se sentía desde la semana de la muerte de Diana. Un golpe bajo de duda, dolor y furia. Porque esta vez no era solo un rumor. Estaba escrito con tinta negra en el membrete del M15. Explosión mediática y reacción pública. En el momento en que se conoció la historia, las principales cadenas despejaron sus horarios de máxima audiencia. Para el martes por la noche, tanto la BBC como la ITV transmitieron especiales extendidos bajo estado editorial de emergencia. Channel 4 emitió un documental dentro de las 48 horas posteriores a la filtración, incluido un análisis experto de los últimos movimientos conocidos de Diana, superpuestos con los memorandos de vigilancia. El título: Diana vigilada, advertida, silenciada. Los periódicos siguieron rápidamente. El Daily Mail, The Guardian y The Times publicaron extractos filtrados, cada uno con tonos ligeramente diferentes. Pero una frase apareció en todas las portadas el miércoles por la mañana. Ella tenía razón. Los programas de entrevistas explotaron con debate. ¿Era legal la vigilancia? ¿Era personal? ¿Fue sancionado por el Palacio? El historiador autor Elaine Wharton apareció en BBC Newsnight diciendo: si la monarquía fue cómplice, incluso indirectamente, el daño puede ser irreversible. Esto haría de Diana no solo una figura trágica, sino una figura objetivo. Las protestas estallaron el fin de semana. En Hyde Park se reunieron cerca de 12.000 personas exigiendo una investigación parlamentaria completa. Las pancartas decían: «Verdad para Diana. No más silencio real. Y expongan los archivos». Una mujer que sostenía una foto de Diana de 1997 lloró mientras les decía a los periodistas:
Siempre lo supimos. Ahora tenemos pruebas. Las redes sociales se fracturaron en dos. Los teóricos de la conspiración se pusieron en marcha, trazando líneas entre el destino de Diana y las tensiones reales modernas. Otros pidieron calma, citando la necesidad de verificación. Pero un hecho no pudo ser ignorado. La confianza en la monarquía y en las instituciones de inteligencia de Gran Bretaña había disminuido en 14 puntos en las encuestas nocturnas. YouGov lo calificó como la caída más pronunciada en la confianza institucional desde 2005. Los ayudantes del palacio fueron bombardeados con llamadas. Carlos y Camila, según los informes, tomados por sorpresa, celebraron una sesión de emergencia a puerta cerrada en Clarence House. No se hicieron declaraciones públicas, pero el silencio habló por sí solo. Y luego, mientras la nación se tambaleaba, el palacio finalmente habló, no con respuestas, sino con negaciones. Pero era demasiado tarde. La presa había estallado. Y en el tribunal de la opinión pública, la corona ya no era intocable. Respuesta y negaciones del palacio. La declaración oficial llegó justo después de las 9:15 del viernes por la mañana, entregada en el lenguaje clínico familiar que el palacio ha utilizado durante décadas para neutralizar la crisis. Decía: la Casa Real no comenta sobre asuntos de seguridad no verificados o documentos históricos de origen poco claro. Cualquier especulación sobre los asuntos personales de la princesa Diana sigue siendo profundamente lamentable e irrespetuosa con su memoria. La línea les pareció a muchos fría, distante e insensible. Para un público todavía emocionalmente vulnerable, se sintió como más desvío. No negó la autenticidad del documento por completo, ni ofreció tranquilidad. Era, por diseño, una pared. Pero esta vez, la pared no se mantuvo. En cuestión de horas, los ayudantes del palacio estaban a la defensiva. El Palacio de Buckingham, Clarence House y el Palacio de Kensington recibieron miles de correos electrónicos, menciones en las redes sociales y consultas de la prensa. Memorandos internos filtrados revelaron más tarde que la oficina de Camila había aconsejado al rey que permaneciera en silencio para evitar avivar una mayor inestabilidad. Pero en privado, personas con información privilegiada dijeron que el rey Carlos III estaba profundamente inquieto, preguntando si algunas de las personas nombradas en los documentos todavía estaban vivas o todavía en servicio. La situación empeoró cuando las amenazas legales comenzaron a dirigirse a los medios de comunicación que continuaron publicando extractos de los archivos Diana. Según los informes, 3 tabloides del Reino Unido recibieron notificaciones de medidas cautelares en etapa inicial en virtud de las disposiciones de seguridad nacional, una táctica que solo confirmó en la mente del público que los documentos probablemente eran reales. Un periodista tuiteó: «Si es falso, ¿por qué traer a los abogados?». En una medida sorprendente, se lanzó discretamente una versión oficial de las últimas semanas de Diana, a través de canales secundarios. Una serie de artículos de perfil suave, colocados en publicaciones leales, que la describían como problemática pero cuidada y libre de tomar sus propias decisiones. Los artículos reflejaban narrativas palaciegas anteriores, pero a la luz de las filtraciones, se leían más como control de daños que como tributo. Al mismo tiempo, Clarence House instruyó a los comentaristas alineados con el palacio para que restaran importancia a los documentos como potencialmente fabricados, a pesar de que no había un desmentido forense formal. Pero la contradicción fue evidente. Amenazas legales por un lado, negaciones por el otro.
La estrategia era clara: detener, distraer, sobrevivir. Pero mientras el palacio intentaba escribir una nueva versión del pasado, otros recordaban la antigua, porque esta no era la primera vez que Diana había sido silenciada. Y no era la primera vez que la verdad provenía de fuera de las puertas reales. Ecos pasados de filtraciones y encubrimientos. Para los observadores reales experimentados, los archivos de Diana eran déjà vu. La historia se repetía y las comparaciones eran inevitables. En 1995, la explosiva entrevista de Diana en BBC Panorama sacudió a la monarquía. En ese momento, el palacio se apresuró a negar sus afirmaciones de traición, abandono y ser espiada. Ahora, 30 años después, esa misma institución enfrentaba acusaciones de algo mucho peor: orquestar o al menos permitir la vigilancia a nivel estatal de la madre del futuro rey. Los historiadores reales resurgieron viejas controversias. En 1986, los rumores de escuchas telefónicas al príncipe Carlos durante sus viajes en Australia habían sido enterrados por la intervención del palacio. En 1992, un ex lacayo alegó que ciertas habitaciones en el Palacio de Kensington fueron intervenidas con fines de seguridad. Y luego estaba Filligate, un escándalo susurrado de mediados de la década de 2000, en el que documentos de inteligencia supuestamente vinculaban la muerte de Diana con fallas de comunicación entre el MI5 y el MI6. Los archivos desaparecieron. La historia se desvaneció. Pero ahora, los periodistas que una vez persiguieron esos rumores estaban de vuelta en el caso. Un ex investigador le dijo al Telegraph: «Nos dijeron que dejáramos de excavar». En aquel entonces se sentía como paranoia. Ahora se siente como si tuviéramos razón. Ex personas con información privilegiada del palacio comenzaron a romper filas. Un ex cortesano que sirvió bajo la reina Isabel II dijo que había presenciado la destrucción de documentos confidenciales después de la muerte de Diana. Otro recordó cómo ciertas llamadas telefónicas de Diana siempre eran desviadas a través de canales internos, aunque nadie explicó nunca por qué. Las filtraciones reabrieron cada vieja herida. No fueron solo una revelación. Fueron un recordatorio de la frecuencia con la que el palacio había cerrado la puerta a la verdad. Incluso cuando esa puerta se estaba abriendo, la confianza pública continuó disminuyendo. Una nueva encuesta de Ipsos publicada el 11 de octubre de 2025 mostró que el 62% de los británicos menores de 45 años creían que la monarquía ahora debería someterse a una revisión histórica completa de sus operaciones internas. La idea habría sido impensable hace un año. Ahora era un debate en la primera plana. Y si el pasado le había enseñado algo a la monarquía, era esto: el silencio engendra sospechas. Pero la verdad ya no pertenecía a los cortesanos ni a las entrevistas controladas. La verdad ahora tenía piernas y se movía más rápido de lo que la corona podía alcanzar. Implicaciones para la monarquía hoy. En 2025, la monarquía se encuentra en un territorio desconocido. Durante más de un siglo, sobrevivió a guerras mundiales, divorcios y abdicaciones. Pero ahora estaba en contra de algo que no podía controlar. Información filtrada, replicada, compartida globalmente y cargada emocionalmente con el nombre de Diana. La idea de que el palacio pueda haber sancionado directa o indirectamente operaciones de inteligencia contra la difunta princesa de Gales ya no es una teoría marginal. Para muchos es una realidad plausible. Y eso lo cambia todo.
Las preguntas comenzaron a circular en el Parlamento. ¿Quién autorizó la vigilancia de Diana? ¿Fue sancionado legalmente? ¿Alguna figura actual del palacio, Pipa o funcionarios del gobierno todavía estaban conectados a esa cadena de mando? Un miembro del Parlamento del Partido Laborista pidió una comisión de transparencia real, una medida sin precedentes que sorprendió a ambas cámaras. Incluso los aliados de la monarquía no estaban seguros de cómo responder. Según los informes, el príncipe William, a pesar de su silencio habitual, estaba gravemente preocupado por los documentos. Fuentes afirman que tuvo conversaciones privadas con los equipos legales del palacio y solicitó una sesión informativa interna completa. Se decía que el príncipe Harry, en los EU, estaba furioso, diciéndole a un confidente: «Ella nos dijo que se sentía observada. Ahora sabemos que lo estaba». Los medios globales corrieron con ello. En Australia, los titulares preguntaban si se debería reconsiderar el papel constitucional de la corona. En Canadá, los principales periódicos pidieron un distanciamiento simbólico de la monarquía hasta que surgiera claridad. Durante décadas, la fuerza de la monarquía fue su capacidad para resistir el escrutinio elevándose por encima de él. Ahora se estaba ahogando en él, porque esta vez el escrutinio era sobre su alma. Pero justo cuando la tormenta de fuego parecía lista para enfriarse, apareció un mensaje final. Una advertencia del denunciante. Los archivos publicados fueron solo el comienzo. La verdad real, afirmaron, todavía estaba enterrada. Y lo que vendría después derribaría los muros. La verdad aún por contar. A altas horas de la noche del 5 de octubre de 2025, llegó un correo electrónico seguro a las bandejas de entrada de 3 destacados periodistas internacionales. La línea de asunto decía: Fase 2. La voz de Diana. Adjunto había un archivo fuertemente encriptado. Su contenido, según lo descrito por el denunciante, incluye diarios personales, fotografías inéditas y transcripciones de audio, supuestamente grabadas por la propia Diana entre 1996 y 97. En el mensaje adjunto, el denunciante escribió: «Pensaron que su muerte era el final, pero su verdad todavía está siendo desenterrada. Lo que viene a continuación no será negado». Cuando las noticias de esta segunda ola se filtraron a la prensa, los abogados del gobierno presentaron solicitudes urgentes para detener la publicación, citando el riesgo para la seguridad nacional. Pero los expertos legales advirtieron que si esos archivos se verifican, el caso de una investigación pública completa se vuelve innegable. Una audiencia preliminar está ahora programada para el 3 de noviembre de 2025 para determinar si la monarquía y las agencias de inteligencia pueden ser obligadas a testificar. Por primera vez en la memoria viva, se le puede pedir a la institución que responda preguntas bajo juramento. El mundo está mirando. La corona está temblando. Y Diana, la mujer a la que intentaron silenciar, finalmente puede ser escuchada.